Variedades Génesis presenta. Así es, vamos al espacio de la entrevista que tenemos para esta mañana. Estamos ya en el día viernes 12 de abril de 2019. Hoy vamos a hablar, como les decíamos y como les adelantábamos, de un tema que recientemente ha estado en el debate en la Asamblea Legislativa, la aprobación de una nueva ley de migración e extranjería. Recordemos que el tema migratorio sigue siendo un tema de primera línea. ¿Por qué? Porque muchos salvadoreños están viajando a diferentes partes del mundo, viajando a Estados Unidos sin documentos, y esto hace que ese país hable de que hay una emergencia en la frontera sur, se hable de muchas situaciones que tienen que ver con ese viaje que emprenden muchas personas, pero también hay otras situaciones que afectan a gente que ya está en Estados Unidos y que está viviendo y trabajando en ese país. Pero antes de saludar a nuestra invitada de este día, vamos a poner algunos hechos en contexto. Con el objetivo de regular los derechos y garantías especiales a víctimas de tráfico ilícito de migrantes, asilados y refugiados, así como personas que invoquen la protección por razones humanitarias y hacer una actualización de la legislación, los diputados aprobaron la semana anterior la nueva Ley General de Migración y Extranjería. La normativa aprobada incluye el principio de la no sanción a la migración irregular a personas refugiadas o apátridas, a quienes no se les impondrán sanciones penales o administrativas. Además, establece que ningún extranjero podrá ser expulsado o deportado cuando haya peligro contra su vida, libertad o seguridad. La normativa crea diferentes permisos migratorios, por ejemplo, la visa de inversión de negocios o representante comercial, con una tasa de $200. Un carnet de viajero frecuente para inversionista de negocios o representante comercial categoría A, con una tasa de $150. También un permiso de permanencia por 6 meses para recibir tratamiento médico especializado con una tasa de $15. La tasa para solicitar la naturalización será, según la normativa, de $700 y para los centroamericanos de $150. La normativa incorpora compromisos internacionales de El Salvador en derecho migratorio. Tiene el principio de no sanción a la migración irregular. En el tema de los pasaportes diplomáticos, el artículo 186 regula a 28 diferentes tipos de funcionarios que tendrán pasaporte diplomático que les permite viajar sin chequeos. Y sobre la residencia para víctimas de trata de personas, podrán optar a la residencia temporal y se les autorizará a desarrollar una actividad remunerada. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conoceremos a profundidad la nueva ley de migración y extranjería. ¡Comenzamos! Así es, ¿y con quién vamos a conocer el contenido de esta ley y opinión sobre otros temas? Con la diputada Karina Sosa. Ella es diputada por el partido FMLN y además es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Karina, buenos días, bienvenida a Noticiero Hechos. Buenos días, Manuel, un saludo a la audiencia. Ahora vamos a abordar un tema que teníamos pendiente desde hace algún tiempo en la Asamblea y que finalmente logró su aprobación. Karina, usted le ha dado mucho seguimiento al tema de la migración e incluso ha viajado en diversos momentos a Estados Unidos para conocer la situación de los salvadoreños. Me gustaría que antes de que entráramos en materia con esta ley, conocer su opinión y su valoración sobre situaciones que están ocurriendo. El presidente Donald Trump dice: Centroamérica no está frenando la migración, no está frenando las caravanas que están llegando a la frontera sur. Cuando él dice Centroamérica se refiere a Guatemala, Honduras y a El Salvador. Mike Pompeo, que es uno de los máximos representantes del gobierno norteamericano, decía también: bueno, hemos ayudado a Centroamérica, pero esto no ha funcionado. La administración Trump tiene que cambiar esto. ¿Cómo tomar esta situación, Karina, para ustedes que les toca tomar decisiones en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo tomar estas palabras que están siendo pronunciadas constantemente en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, a mí como salvadoreña me preocupa mucho ese tipo de declaraciones por parte de la autoridad que es receptora y ha sido históricamente la receptora de la mayor cantidad del flujo salvadoreño. Todos sabemos que ahí está la mayor población migrante de nuestro país. Sin embargo, debo decirle con propiedad y con argumentos que ustedes mismos han compartido en los medios de comunicación, que las mismas autoridades de Estados Unidos han reconocido el nivel de avance de El Salvador en cuanto al abordaje de la migración. Vimos el año pasado declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en nuestro país haciendo un reconocimiento a la reducción de la migración de salvadoreños. Esta servidora estuvo junto a otros 2 colegas diputados como parte de una delegación en junio del año pasado
en la frontera sur de Estados Unidos, en McAllen. Era justamente en el contexto de la separación de familias, recuerdan. Tuvimos reuniones con varias autoridades, estuvimos en varias instancias, en los centros de resguardo, centros de detención, centros de separación de los migrantes, y en una de las reuniones con autoridades nos decían los miembros del ICE, que son quienes tienen de manera más directa contacto con la migración en la frontera. Antes que nos pregunten algo por sus compatriotas, queremos que nos respondan algo. ¿Qué está haciendo El Salvador para haber disminuido la migración? Antes eran el primer país que pasaba por esta frontera, la primera nacionalidad en flujo migratorio. Ahora son los terceros, nos decían en junio pasado. Y el primero era Honduras, el segundo Guatemala, tercero El Salvador. Revisaba datos hace poco de la misma fuente de autoridades de Estados Unidos y veía cómo hemos pasado de tercero a cuarto lugar del flujo migratorio. O sea, que no es cierto que los países de la región no estamos haciendo nada. Sin embargo, el abordaje es integral. O sea, nos ven como un todo y nosotros no nos vemos como un todo. Curiosamente, si usted puede ver, lamentablemente se han hecho esfuerzos por integrarnos en este tema en la región, pero lamentablemente no ha surtido el resultado esperado. Sin embargo, a la hora del presidente de hacer un señalamiento, nos envuelve a todos en el mismo paquete y el abordaje lo quiere hacer igual, a pesar de que hemos hecho esfuerzos importantes y que se pueden notar en sus mismas estadísticas que llevan en la frontera. Yo creo que tenemos un gran compromiso, Manuel, como país. La garganta no me deja todavía. Esto es resultado de mucho trabajo. Yo creo que tenemos un reto importante como país y es que este tema no nos puede dividir. Yo he estado en entrevistas desde la semana pasada haciendo un llamado a las autoridades en turno, a los funcionarios que estamos actualmente en el ejercicio de la función, valga la redundancia, y por supuesto a las autoridades electas también, a que hagamos de este tema un tema que sea parte de la agenda de nación. No puede ser que nos dividamos al hacer un abordaje de la migración. No puede ser, no se lo merecen los migrantes que agarremos esto con una bandera política y que le pongamos el color rojo, celeste, tricolor, azul o cualquier color que sea. No puede ser. Ellos no lo merecen. Ellos sufren mucho y han sufrido mucho, al igual que la familia. Se merecen un poco más de compromiso por parte de nosotros como autoridades. Yo por eso creo, Manuel, firmemente que este tema debe de ser un tema que nos unifique en primer lugar como país para poder hacer un abordaje serio e integral. No quiero desmeritar, por supuesto que no es así, no quiero desmeritar los esfuerzos que ya se han hecho en materia migratoria, pero estoy sumamente convencida que entre más cohesionados estamos, mejores resultados vamos a lograr en el abordaje del tema. Además, Manuel, tampoco podemos salir corriendo a emitir opinión, un documento o una legislación únicamente porque migrantes van entrando a una frontera o porque ya llegaron a una frontera o solo porque han sido deportados. Debemos de verlo de manera integral. ¿Y a qué me refiero con esto? Para hablar de migración, el primer punto, el de partida que debemos de abordar al hacerlo parte de esta agenda de nación es qué debemos hacer aquí en El Salvador para que la gente se quede, para desestimular la migración. Por supuesto, también dentro de ese abordaje integral tenemos que ver qué vamos a hacer en el trayecto con quien ya decidió, porque yo no le puedo prohibir a la gente que se vaya. Con quien ya decidió irse, yo tengo una responsabilidad en el trayecto y en el destino final y también con los retornados. Pero, ¿qué oportunidades voy a ofrecer, además de las que ya existen, que han sido muy valiosas y que yo hago un reconocimiento a las autoridades de migración, de CONAMIPE, Economía y de Cancillería por esos esfuerzos de reintegración? Pero también estoy convencida que hay más que hacer. Pero, Karina, en el estudio que ustedes han hecho como Comisión de Relaciones Exteriores, ¿cuáles son las causas más fuertes de la migración? Porque si bien algunos funcionarios de Estados Unidos dicen, miren, mucha gente viene huyendo de la violencia que se genera en los países centroamericanos, específicamente en el Triángulo Norte. Otros análisis dicen es que hay mucha gente que está buscando la reunificación familiar por la cantidad de salvadoreños que ya están viviendo, ya sea
con documentos o sin documentos en territorio estadounidense, y mucha gente busca traerse a sus hijos, y eso es parte de la migración que estamos viendo. Otra gente dice, mire, las condiciones de pobreza que afectan a estas regiones del Salvador y de Honduras y de Guatemala es lo que está motivando a una gente a buscar mejores condiciones de vida en esta parte, digamos, del continente, que sería Estados Unidos. Desde el punto de vista de ustedes, de esos factores, ¿cuál es el que está, digamos, predominando a la hora de decir, por esto se está yendo la gente? Las principales causas, que por cierto han sido históricas, se mantienen. Tiene que ver con tema económico, pero ha mutado una hacia el segundo lugar, y es la que tiene que ver justamente con la reunificación. Primer lugar, causa económica; segundo, el tema de la reunificación; tercero, el tema de la inseguridad, y en el caso del del Salvador, hasta los fenómenos climatológicos han sido determinantes para que los salvadoreños tomen la decisión de partir, como los terremotos, las tormentas tropicales. El mismo TPS se desprende justamente después de los terremotos, y por eso fue concedido por la autoridad de Estados Unidos. Y en el caso de la reunificación familiar, bueno, el mismo presidente actual de Estados Unidos lo ha reconocido al amenazar y mejor dicho, empezar a implementar iniciativas que van dirigidas a romper la migración en cadena. Usted recuerda que él puso mucho énfasis en que iba a actuar en contra de la migración en cadena. ¿Cuál es la migración en cadena? Justamente la que solidifica la iniciativa o la decisión de salir del país producto de la reunificación familiar. Yo me quiero ir, mando a traer a mi sobrino, perdón, a mi hijo, a mi hija, y si puedo y está solo mi sobrino, me lo llevo. Eso es una migración en cadena. O a mi mamá o a mi papá. El presidente tomó medidas desde el principio del mandato y dijo que él quería romper dentro de otros aspectos de la migración, con la migración en cadena. Es porque reconoce que tiene un fuerte fundamental el tema de la reunificación familiar, y es bien complejo, Manuel, porque el niño, la niña, la mamá, el papá tienen derecho a estar juntos, pero principalmente el niño y la niña tienen derecho a crecer en familia. Este es un tema muy susceptible, muy delicado, que ha tocado fibras en la familia y en la sociedad salvadoreña, y hemos visto cómo hemos reaccionado todos de manera preocupados y algunos hasta indignados por la separación que se ha dado en varios momentos de la familia migrante en la frontera de Estados Unidos. Y no solo nosotros, sino que el mundo ha reaccionado también. El presidente Trump no se caracteriza por ser muy diplomático a la hora que hace declaraciones sobre la situación de los migrantes. Una de sus últimas palabras, él decía: los países centroamericanos nos están enviando criminales, y parece que lo hacen a propósito. Y él señalaba, y cito, decía, parece que ellos creen que la gente de Estados Unidos es estúpida porque los recibe. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, este tipo de palabras que hasta cierto punto son de un tono que van más allá de la diplomacia, ¿no? Sí, bueno, es lamentable porque las personas merecemos respeto, y por supuesto los países tenemos el soberano derecho de delimitar la entrada y salida a nuestros territorios, que es justamente de lo que vamos a hablar, que contiene nuestra ley de migración. Estados Unidos tiene la decisión soberana de permitir o no el ingreso a su territorio, y que cumplan las personas que quieren ingresar determinados requisitos. En eso estamos sumamente claros. Sin embargo, creo que es importante seguir enfatizando en que las personas tenemos derechos, independientemente del territorio. En el mundo donde nos encontremos, tenemos marcos jurídicos que nos respaldan para el cumplimiento y garantía de nuestros derechos, y yo debo de hacer un reconocimiento a el resto de autoridades que hay en Estados Unidos. Recordemos que en un país no solo es el presidente el que existe. Quien piense así está perdido. Hay pesos y contrapesos en un país. Hay poderes del Estado que también existen y que emiten opiniones que generan un impacto en la vida de esas sociedades. Eso no podemos dejarlo pasar. Y hemos visto cómo en este tema hemos encontrado bastante eco, y yo diría que ha evolucionado de manera positiva el acompañamiento en iniciativas a favor de los migrantes en el Congreso, por ejemplo, en el Senado, pero fue a partir de la elección que esa composición de Congreso y Senado cambió, y ahora es un poco más favorable hacia los migrantes en general, y por supuesto ahí van nuestros compatriotas. Y otro órgano importante es el judicial. El presidente toma una decisión en Estados Unidos, el judicial le dice: momento, vamos a esperar 4 meses más para que se ejecute el final de TPS, porque aquí me ha venido a mí
una petición de una beneficiaria de TPS, una adolescente, y de su madre, que tiene elementos que yo como corte debo valorar para tomar una decisión después de 4 meses, pero no tengo los elementos suficientes y necesito más tiempo. Puso un freno. La decisión del presidente fue: TPS termina en septiembre. Y vino la salvadoreña, la adolescente, a quien yo respeto mucho, con quienes yo me he reunido, a quienes yo las he visto llorar, y me solidarizo con ellas, y no solo me solidarizo, sino he tratado de actuar para coadyuvar a sus propios esfuerzos. Para mí esas mujeres son valientes, porque ellas salieron y dieron la cara, presentaron una petición al órgano judicial y lograron poner un freno para su situación y para más de 190,000 salvadoreños, y además 4 nacionalidades más que se ven beneficiadas de esa acción muy valiente que tomaron la familia Ramos, a quienes yo les hago un reconocimiento, y siempre que puedo también menciono esa decisión que tomaron y que ha impactado de manera positiva. Pero ahí hay otro órgano que está tomando una decisión. Entonces es importante valorar eso, que a pesar de los exabruptos del presidente, a pesar de las decisiones que ya ha empezado a tomar en materia migratoria, a pesar de las que ya anunció, en ese país existen otras instancias que también están tomando cartas en el asunto desde su responsabilidad o atribuciones que hayan entrado en el juego de la decisión que se va a tomar en este tema. Yo aspiro, Manuel, por la realidad que conozco de la migración. Yo no he sido una diputada únicamente que he estado en un avión para ir a Estados Unidos. Yo he estado en la frontera y me he metido en un bus para ir a ver cómo los tratan a los migrantes en México y cómo podemos hablar con las autoridades y homologar legislaciones que nos permitan garantizarles sus derechos. A esos viajes van pocos diputados, pero esta servidora ahí ha estado interesada desde hace años en hacer un abordaje, y también reconozco que en la comisión hay colegas diputadas y diputados que tienen mucha sensibilidad con este tema, con quienes hemos trabajado. Últimamente hemos estado en acercamientos en Senado y Congreso que muy probablemente algunas personas quieran desmeritar, pero al final todos esos esfuerzos suman, Manuel, y van a permitir, primero Dios, un resultado favorable para nuestros compatriotas. Recientemente teníamos la visita del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, que decía que las políticas de la administración Trump lo que están haciendo es acrecentar el fenómeno de la migración. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, yo creo que podría frenar a algunos, pero generar otro tipo de olas migratorias. Y por eso es que creemos que es importante el diálogo, la plática, la conversación con las autoridades de los países que reciben. Y yo sostengo, y lo he hecho en foros internacionales con colegas parlamentarios, en donde he invitado a la reflexión: los países del origen de la migración debemos tomar mayor acción. Y no puedo aceptar que no hemos hecho nada. Sí hemos hecho, pero también es real que el fenómeno migratorio desborda algunos países de nuestra región, como es el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras. Eso no lo podemos negar, pero es bien difícil que usted le diga a alguien: no te vayas, porque lo primero que necesita esa persona es una oportunidad concreta según la situación que esté padeciendo o que le esté afectando y generando el hecho de que tome una decisión tan fuerte, porque dejar a la familia no es sencillo, Manuel. Yo me pongo en el lugar, yo me pongo en los zapatos de esa gente, de lo que sienten solo pensar que van a dejar a sus hijos, a sus padres, su hogar, su colonia, su comunidad, el ambiente donde se han desarrollado, para ir a uno extraño completamente, para ir a quién sabe qué, porque usted al tomar esa decisión se aventura a que pase cualquier cosa desde que sale de su casa, pone un pie fuera de la frontera y va en ese camino. Y yo he visto a muchos que lamentablemente no llegaron, quedaron en el camino, y otros que quedaron mutilados por accidentes, han sido víctimas de trata, víctimas del crimen organizado, de las redes de narcotráfico, terminaron en una cárcel, y eso no era lo que ellos esperaban. Entonces, para mí es importante que continuemos hablando de este tema, pero con acción a la par, Manuel. Y yo creo que ya es necesario que trascendamos con este tema. Y insisto, invito a las autoridades
de turno y electas a que hagamos un abordaje de este tema como un tema de país y que lo veamos de manera integral, no parchado, sino que integral. Sí, definitivamente que este es un tema importante porque quizás el fenómeno más claro de la migración lo hemos visto a través de las caravanas, pero hay otra migración que es silenciosa, la de la gente que hace grandes inversiones para llegar a territorio estadounidense, gente que le toma un mes, gente que le toma 15 días, gente que le toma 3 meses llegar a lo que ellos consideran puede ser su destino para encontrar mejores condiciones de vida. Y estamos hablando de cantidades que van desde los $5,000 hasta los $15,000, quizás, que están pagando por ese viaje que no saben qué les puede deparar el destino. Y creo yo que ese es un punto importante, porque quizás mientras conversamos acá, mucha gente va cruzando la frontera con la esperanza de llegar a Estados Unidos y que no va en una caravana, sino que va por decisión propia y que va tal vez con un traficante de indocumentados. Sí, definitivamente es lamentable cómo ha sido manipulado el dolor y la necesidad de la gente en los últimos meses. Yo lo decía, se recuerda usted en varias entrevistas que hemos estado aquí y en otras que he compartido en otros medios, que no es cierto que un migrante de Santana se va a coordinar con uno de la Unión y se va a dar cita en El Salvador del Mundo para salir porque quieren migrar por determinada situación. Desde ese entonces se notaba que había alguien detrás y para mí es lamentable que el dolor, la necesidad sea manipulada de esta forma, porque al final lo que se exhibe es una manipulación de una situación difícil de las personas que necesitan salir del país por una situación determinada. Como le repito, Manuel, las autoridades no podemos obligar a nadie a que no salga. Tienen derecho a tomar su decisión. Claro, nosotros tenemos la obligación de advertir de los peligros, de también exponer la legislación que existe para que ellos conozcan las implicaciones que tiene para su seguridad, pero también las implicaciones jurídicas que tiene su ingreso a otros países de manera irregular. Eso es algo que deben conocer, pero ellos toman la decisión finalmente de si se van o no se van. Y la obligación de las autoridades es acompañar al ciudadano en su decisión. La Constitución de la República nos mandata a todos los funcionarios a que tomemos acción para garantizar derechos y para cumplirlos. Y eso es algo que lo tenemos que tomar en consideración. No dice tenemos responsabilidad únicamente para los que viven aquí en el territorio salvadoreño. Dice que tenemos responsabilidad para los salvadoreños. Así es que eso lo debemos de tomar tal cual está plasmado en la Constitución y trasladarlo, como lo mencionaba anteriormente, a mi criterio como un tema de país. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros porque cuando regresemos vamos a hablar sobre la nueva ley de migración y extranjería. Les decíamos que esta ley fue aprobada hace unos días por la Asamblea Legislativa y esta ley fusiona 4 leyes en una. Así que ya les vamos a contar de qué se trata y qué implicaciones puede tener para usted que tal vez tiene planes de viajar a futuro. Regresamos con eso. Esta mañana aquí en la entrevista de Noticiero Hechos conversamos con la diputada Karina Sosa, legisladora por el FMLN y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Ahora vamos a entrar de lleno a hablar sobre la normativa que fue aprobada hace unos días en la Asamblea, la Ley de Migración y Extranjería. Karina, decíamos que esta ley tiene un elemento importante y es que fusiona varias leyes que ya existían. Entre esto está la Ley de Extranjería, la Ley de Pasaporte, la Ley de Residencia y que ahora se convierten en una sola normativa. Digamos, ¿cuál es el espíritu en sí, digamos, de fusionar todas estas leyes en un solo cuerpo normativo? Y la Ley de Migración. La Ley de Migración, son 4 exactamente. Sí, bueno, usted ha mencionado perfectamente, hemos fusionado 4 leyes, pero además con la entrada en vigencia de esta legislación también seguramente desaparecerán algunos reglamentos que ante la falta de implementación de algunos de los contenidos de la actual legislación todavía, porque está vigente todavía estas 4, sí. Ante los vacíos pues se subsanaba por la dirección a través de la emisión de reglamentos. Entonces hay cosas que ya quedan contempladas aquí. ¿Por qué hacerlo? Mire, teníamos una ley de migración que tiene 60 años. Ya está llegando en sus últimos días, pero son 60 años. La más joven, que es la de extranjería, me parece, tiene
30, 33 años. Se puede imaginar, son leyes vigentes todavía, pero no son leyes positivas, porque la mayoría de su contenido ya no tiene aplicabilidad. Hay muchas cosas que han cambiado. Además, en ese transcurso de los 60 años, por ejemplo, que tiene de vida la ley de migración, hemos sido firmantes, perdón, y hemos ratificado instrumentos internacionales en materia de migración y en relación a derechos humanos que hacen que su contenido quede todavía mucho más atrás. Entonces era importante actualizar el marco jurídico que le da sustento a todas las acciones y decisiones emitidas por las autoridades competentes en la materia, que en este caso es el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección de Migración, y también a las coordinaciones que deben de existir con otras instancias como Cancillería, Ministerio de Trabajo, Policía Nacional Civil, Fiscalía, entre otros. Entonces, en primer lugar, es importante modernizar el marco jurídico. Cuando yo modernizo el marco jurídico, garantizo de mejor manera cumplimientos de derechos y también hago más expeditos los procedimientos. Cualquier trámite que hubiese sido engorroso hasta la fecha queda atrás, porque hemos procurado en esta legislación reducir tiempos de la tramitología, requisitos. Por supuesto, también es una ley que trae sanciones si hay infracciones a lo establecido en la misma, pero es un marco jurídico que viene a modernizar el actuar en materia migratoria. Yo tengo Fíjese, acá, Manuel. Tengo acá, Karina, el artículo 1 que indica que la ley tiene como objetivo regular la entrada y salida de nacionales y extranjeros, el tránsito y la permanencia en el país, la nacionalización, la naturalización, la expedición de documentos de viaje y la organización y funciones de Dirección General de Migración y Extranjería. Ese es el artículo 1. Exactamente, y es una ley aplicable para salvadoreños y para extranjeros. En el caso, digamos, de la movilización de salvadoreños, ¿cómo, digamos, cambia esa ley? Porque sabemos que en su artículo 98, si no me equivoco, habla de la creación del pasaporte electrónico, que es, digamos, algo que está surgiendo hoy en el mundo, y la directora de Migración nos explicaba también hace unos días que eso implica que el pasaporte va a tener un chip que lo hace único y que es mucho más difícil de falsificar para quien lo porta. Pero eso es uno de los retos que tendría, digamos, para las instituciones de El Salvador al poner en marcha este tipo de proyectos. Definitivamente, porque, bueno, yo le mencionaba, es una ley en la que nosotros estamos dándole viabilidad a nuestra soberanía. Aquí definimos bajo qué requisitos, quién ingresa y quién sale del país y quién permanece en nuestro país, en el caso de los extranjeros. Eso en primer lugar. Pero a pesar de ser una ley que resguarda las fronteras por su mismo contenido, hemos hecho un esfuerzo importante por garantizar derechos, porque sea una ley impregnada con un enfoque de derechos, porque por la frontera transitamos personas y las personas tenemos derechos, garantías y también tenemos responsabilidades que cumplir para poder recibir el aval de las autoridades, en este caso en materia migratoria. Cuando hacemos este ordenamiento, le decía al principio, garantizamos derechos. Y uno de los derechos que tienen los salvadoreños es tener procedimientos también más ágiles, porque hemos conocido en varios momentos en reuniones con la comunidad salvadoreña, por ejemplo en el exterior, es su preocupación. Ay, no me quiere dejar hablar. Bueno, definitivamente que esta es una ley importante. Estamos hablando de la Ley de Migración y Extranjería, que decíamos comprende diferentes aspectos, entre estos la movilización. Ya decíamos que trae aspectos novedosos como el pasaporte electrónico, trae también la regulación para quienes deseen residir en El Salvador. A veces quizás nunca imaginamos la cantidad de gente que ingresa a El Salvador y que en determinado momento busca quedarse residiendo aquí, y esto trae las nuevas regulaciones y los nuevos requisitos para quien puede quedarse y quien no puede quedarse en territorio salvadoreño. Pero para terminar la idea de pasaporte electrónico, pues los salvadoreños del exterior, mejor dicho, el mayor trabajo que se hace en el exterior en materia migratoria es la emisión de pasaporte. Casi un 70% del trabajo consular tiene que ver justamente con la emisión de pasaporte. Entonces, varias de las cosas que plantean los salvadoreños en el exterior a mejorar tiene que ver justamente con esto. Aquí vienen las bases
jurídicas para darle viabilidad a la entrada en vigencia del pasaporte electrónico, que aún no tenemos conocimiento, Manuel, de cómo va a ser el mecanismo de implementación, cómo va a ser, si va a ser por su tablet, su teléfono, o si va a ser en libreta. No nos lo han explicado porque aún está con las bases de licitación, todavía no tenemos información. Pero en cuanto al punto de partida, la base jurídica, hemos dado esa base jurídica ya con la aprobación de la legislación. Usted mencionaba las regulaciones en relación a los extranjeros. Mire, Manuel, aquí estamos regulando 12 subcategorías migratorias ahora, de 2 categorías, de no residentes y residentes. Y luego las subcategorías, donde viene la categoría de turista, que ya le hemos tenido, viene la categoría también de inversionista, como se mencionaba en la introducción, de inversionista, representante de comerciales y personas de negocios que quieren venir al país. Esto es importante subrayarlo. También damos categorías como, por ejemplo, a personas invitadas a foros o a congresos. Ahora viene delimitado para el tiempo. Estudiantes que quieren venir a hacer pasantías al país, también tiene su tiempo específico. Personas en tránsito vecinal y fronterizo. O incluso personas que vienen a hacer tratamientos médicos. Exactamente, también viene. Permiso, porque es de recordar que uno de los puntos en los que se está registrando un movimiento importante de extranjeros es la llegada de gente que viene a hacerse tratamientos médicos a El Salvador, o incluso salvadoreños que están residiendo en diferentes partes del mundo que vienen a desarrollar algún tipo de tratamiento aquí y les dan también un trato especial en el caso de los extranjeros. En el caso de los extranjeros, lo que permite ahora, a través de la legislación aprobada, es ordenar el ingreso y darle requisitos específicos según lo que usted venga a hacer como extranjero al país. Y ahí también está contemplado los tiempos que le están dando de permiso de permanencia en el país, según lo que usted plantee que viene a realizar a El Salvador. Esto estamos ordenándolo de mejor manera. No existe en la actual legislación, que ya está por terminar, no existe este ordenamiento. En el caso de los inversionistas, si usted es inversionista y desde la entrada le ponen un trámite difícil para poder ingresar a inspeccionar el país y ver las condiciones que existen para decidirse a invertir, mire, usted de entrada da la vuelta si no tiene requisitos ágiles y que le permitan tener de manera expedita y con los requerimientos de la ley su documento de ingreso a este país. Pues ahora lo hemos contemplado. También le mencionaba el caso de las personas que viven en la frontera, que tienen su vida en la frontera, ya, trabajo, comercio, que estudian también en la frontera, pues ahora vienen regulaciones específicas. Nuestra legislación, por ejemplo, en el caso de la Lepina, dice que las niñas y los niños salvadoreños necesitan un documento de permiso de los padres que determine el tiempo de salida, las fechas y el lugar hacia donde va. Y se imagina las niñas que viven y los niños que viven en la frontera, sí, que duermen de un lado, vienen a estudiar, van a estudiar a otro y que tienen que estar haciendo este trámite. Pues aquí estamos tomando en consideración esa situación para facilitar la vida cotidiana que tienen las personas en las fronteras y que también permitirá mejores ingresos al estar ordenados, porque ellos tienen un día común en la frontera, durmiendo de un lado y trabajando del otro o estudiando del otro. Pero ¿qué tanto se tienen que modernizar, Karina, en este caso las instituciones, la Dirección General de Migración y todo lo que tienen que ver con los digamos, los puntos cubiertos por esta normativa que, como decía, fusiona 4 leyes y las hace una? Digamos, ¿qué tanto se tiene que modernizar la Dirección General de Migración, sobre todo para poder desarrollar todo lo que han decidido ustedes en la Asamblea Legislativa y todo lo que viene contenido en esta ley? Bueno, eso que usted pregunta es muy fundamental. Yo hago un reconocimiento porque ellos han hecho esfuerzos ya por capacitar al personal, por mantenerlo actualizado con las normativas internacionales y las nacionales, pero aquí en la ley creamos la ley de la carrera migratoria y una escuela migratoria que va a permitir profesionalizar todavía más al personal que está en migración, a los agentes migratorios. Creamos una figura importante en la ley, Manuel, que ya otros países como México la tienen desde hace varios años,
que son los oficiales migratorios especializados para la atención de la niñez y adolescencia. En México le llaman los OPIs. Acá vienen ya creados en esta legislación. ¿Y qué significa eso? Que los agentes fronterizos que ya están, ellos van a tener énfasis en protección y atención en derechos humanos, mayor conocimiento en la materia de derechos humanos, y van a haber otros especializados dentro de ese grupo que van a tener un énfasis en los derechos de la niñez y adolescencia que transite por la frontera. Este es un paso importantísimo que hemos dado en la creación de esta legislación que nos permite profesionalizar esta área y, por supuesto, da un beneficio mayor a las personas que están ingresando o saliendo del país, sean salvadoreños o sean extranjeros. También creamos el Consejo Consultivo en Materia Migratoria, que es la principal expresión que nace en esta legislación, que expresa esa coordinación que va a existir ya sustentada en ley a partir de la entrada en vigencia de la misma. El Consejo Consultivo estará integrado por, obviamente, el Ministerio de Seguridad, la Dirección de Migración, Cancillería, el CONNA, el Consejo contra la Trata de Personas. Ellos estarán integrando este consejo que tendrá como función principal emitir, construir y emitir una legislación, una política migratoria que será presentada al presidente para que él pueda tomarla a bien. Y cualquier otro requerimiento o duda que el presidente tenga o donde sienta necesidad de ser asesorado en esta materia, pues estará el Consejo Consultivo, quien será la parte integrada por otras instancias para poder atender esas dudas que el presidente pueda tener en un momento determinado. Debo decirle, Manuel, que esta ley, este proyecto, estuvo bastante tiempo en la comisión, recuerda usted que hablábamos. Fue año 9 meses que estuvo en discusión en la legislatura pasada. Quedaron pendientes 3 artículos y la mitad para esta legislatura. En esta legislatura hicimos el esfuerzo de conocer todo el contenido, aprobamos los 3 artículos y desde junio pasado estaba listo dictamen para ser aprobado. Pero se hicieron observaciones por parte del grupo parlamentario de Arena y eso pues nos hizo que quedara un tiempo detenida la ley hasta que finalmente logramos la aprobación. Pero todo ese tiempo hemos sido muy cuidadosos en la comisión de cada uno de los artículos y de procurar darle al país, y debo decirlo también con propiedad, a la región, porque aunque esta es una ley que va a tener vigencia en El Salvador, tiene implicaciones en la región y además nos permite insertarnos en los marcos jurídicos regionales que ya han avanzado en esta materia. Así es que ha sido un paso importante que hemos dado, lo hemos hecho con trabajo minucioso. Quiero agradecer una vez más a OIM, quien nos facilitó recursos financieros para sacar a la comisión de la Asamblea Legislativa y dedicarnos a jornadas de 2 días para discutir todo el articulado de la ley. El proyecto nos llegó de 444 artículos y finalmente quedó de 348, pero hemos hecho un trabajo de revisión con la normativa nacional, por supuesto la Constitución de la República y también con los instrumentos internacionales que hemos suscrito como país, bajo los cuales tenemos un compromiso ante la comunidad internacional, pero principalmente hemos puesto sobre la mesa de discusión de este proyecto, cuando estaba en la comisión, los derechos de las personas y también la seguridad de nuestra frontera. Karina, definitivamente que ese es un paso importante que ha dado el país con esta normativa. Le queremos agradecer que nos haya venido a acompañar en este día viernes. Sabemos que ha tenido pues una jornada un tanto intensa de trabajo, pero gracias por estar aquí y por permitirnos conocer algunos aspectos, porque definitivamente son 349 artículos, como bien lo señalaba, y es difícil en un espacio, en un tiempo tan corto, hablar, digamos, de lo que implica para El Salvador, de lo que implica para los ciudadanos y para los residentes extranjeros y para quienes planean visitar El Salvador, digamos, lo que puede significar el que haya una nueva ley en el país. Pero gracias por estar aquí, Karina Sosa. No, gracias a ustedes, y quiero decirle a los salvadoreños que tenemos un compromiso con el país. Vamos a seguir trabajando de manera intensa en este y otros temas que sean de impacto para ustedes. Y no quiero irme sin hacer un llamado a la reflexión, a que tomen las medidas necesarias para poder disfrutar de esta vacación
de Semana Santa en familia y por supuesto invitarles a que participen también según su religión o su opción a las actividades religiosas de manera cautelosa, porque ya no queremos más víctimas en este país y debemos de trabajar todas y todos en función de eso. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que sigan con la señal de Red Salvadoreña de Medios, porque tenemos más información que detallarles. Estamos pendientes de lo que está pasando en la carretera de Oro con este cierre en la colonia Santa Eduviges, y de otros temas también estamos pendientes que están surgiendo en esta mañana de viernes. Estamos previos a una vacación y por eso es importante que usted esté bien informado. Vamos a la pausa, regresamos. Variedades Génesis presentó